Gracias, amigas, amigos, por continuar con nosotros en este su programa de Entero Crédito. Tal y como dijimos, al irnos a la pausa comercial, al regreso tendríamos una importante entrevista con el licenciado Manuel Rodríguez. El licenciado Rodríguez es parte de la defensa técnica del secretario del ministro de Economía, bueno, del ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y hoy ministro, bueno, recién hasta hace pocos días, ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, el ingeniero Juan Temístocles Montaz y Domínguez. Como ustedes saben, el ingeniero Montaz Domínguez es parte de las personas que hoy pues está privada de libertad por el llevado y traído caso Odebrecht. Así es que agradezco, licenciado Rodríguez, su Muchas presencia gracias en Entero Crédito. Gracias por la invitación, muy cordial, y por permitirnos expresar el clamor de justicia que estamos llevando a cabo, tanto en el foro judicial como extrajudicial. Bueno, gracias a usted. Comencemos por aquí. Lo vimos en la defensa técnica del ingeniero Montaz cuando se conocían las medidas de coerción a él y a los demás imputados. Usted postulaba junto con la colega que le acompañaba y decían que el ingeniero Montaz pues no tenía responsabilidad en cuanto, porque la imputación es que había gestionado para que tal o cual proyecto, tal o cual préstamo pues se agilizara, bueno, proyecto. Y entonces en función de eso, como ganarse una coima, como dicen por Sudamérica, aquí decimos un soborno. Entonces, realmente, ¿cómo se explica que si el ingeniero Montaz no tenía que ver con esto, aparezca en el expediente? O sea, porque Sí. realmente lo que dice la ley es que el secretario de Hacienda es que firma esto, porque después es ese ministerio el que va a tener que ver con los pagos a la empresa o a la institución que sea responsable del préstamo, del financiamiento. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es posible explicarla, darla como explicación, pero nunca como justificación. Por lo menos no en nuestra creatividad, tratando de hacer un ejercicio serio, de racionalizar los hechos que se imputan al ingeniero Montaz. No he podido encontrar una justificación, por lo menos no racional. ¿Podrá alguien encontrarla en criterio político? ¿Podrá alguien encontrarla en un error grosero de parte de los investigadores? ¿O se quiere incluso en una maldad al ministro? No podríamos identificarla así, sino a propósito de especulaciones. Ahora bien, explicar cómo llega a donde está en el día de hoy tendría que tener su causa en la inclusión de su nombre en delaciones que dan tanto el señor Marcos Vasconcelos Cruz, que se encuentra condenado, cumpliendo condena, una delación premiada, vale decir, y el señor Ernesto Xavier Bayardi, en las mismas condiciones, ambos quienes fueran históricamente en algún momento de los últimos 15 años representantes de Odebrecht en la República Dominicana. Estas personas no dan cuenta de que conocen al ministro ingeniero Montaz en ningún momento, ni dan cuenta de que se reunieran con el ministro ingeniero Montaz. Tampoco dan cuenta de que el ministro recibiera, el exministro, como usted ha precisado, recibiera en algún momento pago. No pueden confirmarlo, lo afirman. Sin embargo, dicen que es una persona amiga, históricamente amiga del empresario Ángel Rondón, y que por sus funciones históricas en el gobierno, en el tren gubernamental, es una persona de incidencia en la aprobación de los financiamientos que se llevaban a cabo a favor de obras que habían sido adjudicadas a la empresa Odebrecht. Perdón, doctor, y ciertamente algunos nexos amistosos entre el ingeniero Montaz y el señor Rondón. No al nivel personal de que se pueda considerar su amigo histórico, etcétera, pero sí por la relación histórica y el papel que ha desempeñado históricamente uno y otro, como político uno y otro como persona, empresario reconocida en la líder política por haber contribuido en campañas con partidos políticos reconocidos. Y ese dato no viene ni surge a propósito de un as bajo la manga del Ministerio Público, a propósito de una información que se había negado previamente, sino que quien toma la iniciativa de comunicar eso es el ingeniero Montaz, y lo dice de una manera que raya más allá de la sinceridad, en una claridad incuestionable en cuanto al mensaje. Dice, yo no puedo negar históricamente que conozco a Ángel Rondón, no puedo negar que ha contribuido en campaña desde hace más de 30 años, no solamente tengo la experiencia de escuchar el nombre de Ángel Rondón como contribuyente de campaña, como muchos otros empresarios, de hecho, no parte del nombre Ángel Rondón
la afirmación de que ha recibido contribuciones de empresarios, sino que dice, entre los tantos empresarios que históricamente han contribuido a propósito de actividades de recaudación de fondos como un desayuno, como un almuerzo, de lo tanto que se conocen, con un costo extraordinario, evidentemente, porque son contribuciones. Y lo que se trata de hacer es sencillamente aglutinar sectores para canalizar sus inquietudes, sus necesidades, etcétera, como políticos que deben comprometerse sectorialmente con el pueblo, con el empresariado, etcétera, etcétera, y de esta manera llevan a cabo actividades de recaudación de fondos. A propósito de esas actividades, Ángel Rondón siempre ha declarado el ministro, un contribuyente de actividades que ha tenido él bajo su mando, como dirigente regional, como dirigente en la ciudad, como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, históricamente. Entonces, entre tantos empresarios, se incluye el nombre de Ángel Rondón. Sin embargo, fíjese que los delatores no hacen referencia a esa dinámica operacional de la cultura política dominicana, donde es totalmente permisivo y está regulado incluso las contribuciones de empresarios. Y a propósito de esa permisividad, a propósito de que es la misma ley que habilita esa posibilidad de buscar recaudaciones en el sector privado, es que ha ejercido él esa prerrogativa como dirigente, como la han ejercido todos los partidos históricamente. Pero ellos no dan cuenta de esa dinámica siquiera. Ellos dicen que como persona relacionada a Ángel Rondón, es una persona de incidencia en el Ministerio de Hacienda y le atribuyen incluso la calidad de ministro de Hacienda que nunca ha tenido el señor ingeniero Temístocles Montaz. Entonces, ahí empiezan ya las tergiversaciones. Por otra parte, en estas delaciones, lo que dan... Yo como un ciudadano Sí. que no estudié Derecho ni conozco mucho de eso, ¿cómo entonces se pudo seguir si eso no se sustenta? Porque se le imputa una cuestión de su calidad de ministro de Hacienda, más el ingeniero Montaz nunca estuvo en ese ministerio, pasó del secretariado técnico de la presidencia, que en el 2006 se convierte en secretaría, y luego esa secretaría evoluciona a ministerio con la reforma constitucional del 2010. O sea, ¿cómo? Porque ahí ya empieza a no sustentarse la imputación. Sí, ahí en lo inmediato y dando en el mismo contexto de explicación, advertiríamos eso como una falta grosera de parte del Ministerio Público, que ha preferido cerrar los ojos a una realidad incuestionable, porque es un hecho que ni siquiera podría trastornarse ni modificarse. Es consumado históricamente y de reconocimiento oficial. Ya yo no puedo variar la calidad histórica que he asumido como ministro de Planificación, Economía y Planificación, o como posiblemente ministro de Hacienda. Mi calidad histórica está consumada y se encuentra ahí. Y el Ministerio Público le bastaba o advertirla lo que le decíamos en ese sentido de que hay una distorsión, una tergiversación de los hechos históricos que puede causar un grave abuso, como en efecto se ha consumado el grave abuso en su persona. Es decir, si esta persona, delatores, dicen, es ministro de Hacienda y como tal firma los financiamientos, el Ministerio Público debió comprobar que históricamente esta persona, Montaz, nunca ha sido ministro de Hacienda, pero más grave aún, que nunca ha firmado uno de esos contratos de financiamiento. Y la dinámica operacional de la firma de contratos de financiamiento se encuentra arreglada en nuestro derecho y es imposible de que operase de otra manera en la dinámica histórica, porque en derecho administrativo no existe la costumbre como fuente de derecho. La ley, el principio de legalidad, rige las actuaciones de los funcionarios. Se podría argumentar, si se quiere, que han cometido faltas funcionarios al momento de las tramitaciones, de la permisología, de la dinámica, pero que tampoco se ha planteado eso. Pero de ahí a plantear la posibilidad de un régimen paralelo al que establece la ley para llevar a cabo esos servicios, esas encomiendas administrativas, es mucho decir. Mucho decir en el sentido de que no podría ni explicarse ni justificarse, que no es el caso. En síntesis ahí, retener la idea siguiente. El Ministerio Público ha partido de unas declaraciones que no siquiera ha comprobado en cuanto a su veracidad. Y ha dicho, como se mencionó el nombre de esta persona, tenemos que perseguirlo. Y más que perseguirlo, que no es simple investigación, tenemos que ejercer la acción penal en su contra. Y hoy, a propósito de eso, el ministro Montaz se encuentra sufriendo la prisión de que todos conocemos. Pero eso es posible que porque una persona diga que el otro está involucrado en un hecho punible, sea apresado, en este caso privado de libertad, como de hecho está el ingeniero Montaz. Porque yo diga, un ejemplo, para decirlo de manera llana, Juan se robó un inversor en un colmado. Eso es suficiente ya como para que a Juan a premio corporal, que se llama, doctor. Entonces, para que él sufra premio corporal, porque lo investiga y si no, pues yo después tendría que probar ciertamente cómo fue que yo dije esto contra ese ciudadano al cual estoy agraviando. Por eso le decía que tanto como técnico
abogado del caso, pero también como ciudadano que trato de ejercer el sentido común en su máxima posibilidad, podría explicarle lo que está sucediendo, pero no justificarlo. No lo puedo justificar porque, como hemos advertido, se trata de una violación grosera del debido proceso y de la racionalidad en el ejercicio del poder punitivo en este caso y de la acción penal, titular de quien es el Ministerio Público. Porque usted ha dado en la diana. Si esta persona no firmó contrato alguno de lo que se acusan o se dicen objeto de soborno, ¿por qué entonces está incluida? Estos delatores señalan 6 contratos en los que supuestamente hubieron actividades de soborno. En ninguno de esos contratos participa en forma alguna el ministro Montaz. Y lo que dicen estas personas es que él firmó esos contratos, pero la identidad del firmante de esos contratos, el suscribiente, es históricamente determinada por el simple hecho de quién es el incumbente del Ministerio de Hacienda históricamente, según la firma de esos contratos, que no es el ingeniero Montaz, y ninguna de estas personas ni siquiera han sido llamadas como testigos para que declaren si en medida alguna el ministro Montaz ejerció sobre ellos alguna influencia, si se quiere, que no es la imputación. Entonces, consciente de eso, aparentemente consciente de eso, el Ministerio Público articula una teoría del caso acusando de soborno, a propósito de esas delaciones que son su única prueba en relación al ingeniero Montaz, y más adelante dice, a propósito de esos sobornos, del dinero que recibe de esos sobornos, incurre en un incremento injustificado del patrimonio, enriquecimiento ilícito. Entonces, bastaría de parte nuestra como defensa y del juez para justificar su decisión, ya a propósito de un juicio de fondo, que no es lo que ha sucedido ahora y es bueno que lo expliquemos más adelante a la ciudadanía, demostrar que en relación a lo que se imputa a él como hecho original, el soborno, no existen pruebas. Y lo que existe como prueba da cuenta de otra realidad que la que dice el Ministerio Público sucedió. Eso es lo primero. Bastaría eso para tener base nosotros para declarar al ingeniero Montaz inocente de toda imputación. Déjemelo ahí porque cuando regresemos de esta pausa, pues volvemos con esos elementos y también con algunos documentos que usted pueda mostrar que sirvan un poco para sustentar lo que usted dice en defensa de su apoderado, el ingeniero Temístocles Montaz Domínguez. Quédese con nosotros y retornamos en breve. Entonces,